compartirle en esta tarde, en esta noche. Saben que en este lugar hay tanta paz, pero cada vez que se abre la reunión se comienza una guerra espiritual, ¿sí? La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, ¿sí? Saben que hay una guerra entre el bien y el mal, ¿sí? Saben que Dios es bueno, ¿sí? Que nuestro adversario es malo, ¿sí? Que quiere destruir todo lo que sea de Dios, todo lo que sea creado por Dios, todo lo que sea llamado Dios. Él quiere destruir, por ende vivimos dentro de una guerra, ¿sí? Hay una lucha espiritual constantemente, siempre, estando dentro de la iglesia y también cuando salimos, ¿sí? También cuando nos vamos, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos durante el día en el trabajo, siempre hay luchas espirituales, ¿sí? En el libro de Efesios, capítulo 4, dice la palabra de Dios, Efesios 4, 27, dice: ni deis lugar a quién, ni deis lugar al diablo. Exactamente. Cosa que a veces muchos cristianos hacen, dan lugar al diablo, y a veces por eso ocurre que dejamos la iglesia, nos vamos del camino y un montón de cosas nos pasan, ¿no? O sea, le damos lugar, ¿sí? Y Dios nos habla, nos enseña, nos instruye y nos deja un versículo corto, ¿no? O sea, el versículo más corto que hay en la Biblia es: Jesús lloró, pero este es corto también y nos da una instrucción directa. Ni deis lugar, no tiene lugar el diablo en nuestra vida. Jesús dijo que venía la noche y que el diablo no tenía nada que ver con él, ¿sí? Entonces, estamos en una guerra, estamos en una lucha y no tenemos que darle lugar en nada, absolutamente nada. En enero, febrero, por ahí, en Jujuy hacen una fiesta pagana, donde se suben a la montaña y bajan las personas disfrazadas de diablo, ¿sí? Y los diablitos le dicen, y el periodista que hacía la nota ese momento dice: estos son diablos buenos, dice, y no existe el diablo bueno, ¿sí? Y a veces la gente piensa eso, que existe el diablo bueno, y entonces le dan lugar, y Dios dice: no le den lugar. ¿Por qué? Y la Biblia también nos habla por qué no tenemos que darle lugar, ¿sí? Vamos a ver algunas cositas rápido porque no nos da el tiempo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, yo voy a ir leyendo, ¿sí? Yo siempre digo: traigan una virome, traigan un papel, traigan su Biblia, ¿sí? Para ir corroborando, y si les cuesta encontrar los versículos rápido, cuesta encontrar el libro, ¿sí? Juan capítulo 8, versículo 44, si les cuesta, anotan y después lo revisan, lo leen, lo meditan, ¿sí? Juan capítulo 8, versículo 44, dice que el diablo, ¿por qué no hay que darle lugar? Porque te miente, ¿sí? Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Le decía Jesús, ¿a quién? A los fariseos, ¿sí? Le estaba hablando porque ellos le daban lugar, y no le daban lugar a Dios, no le daban lugar a Jesús. Y Jesús le decía que él ha sido homicida, o sea, el diablo es un homicida. Y Jesús es un dador de la vida, ¿sí? En Jesús está la vida. Y el diablo, que es homicida, no deis lugar al diablo, dice el Señor. Porque desde el principio, dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Todo lo que es el diablo es todo mentira. Entonces no hay que darle lugar al diablo en nada, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es el elaborador, el creador de todas las mentiras. No fue Dios quien creó las mentiras, no fue Dios quien las elaboró, sino que el diablo es el creador, el padre de todas las mentiras. Entonces no hay que darle lugar al diablo. No, una mentira piadosa, ¿no? No pasa nada, o sea, mi mamá me dijo: andá a decirle que no estoy. Entonces yo salí y le dije al cobrador: dijo mi mamá que no está. Y era una mentira piadosa, o sea, y es mentira del diablo. No hay que darle lugar. Está bien, no conocía a Dios, no teníamos a Dios, pero hoy tenemos a Dios. Y no tenemos que caer en esas redes, en esas trampas que el diablo
prepara para que nosotros hagamos la mentira piadosa. Porque Él es padre de mentira. Por eso dice Dios, no le des lugar. No des lugar. ¿Por qué? Porque te engaña. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. ¿A quién? Al mundo entero engaña. Es un engañador serial. Dice, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, el diablo está constantemente engañando a las personas. ¿Para qué? Para que no vengan a la iglesia, para que no adoren ni alaben a Dios, los engaña, ¿sí? Para que no diezmen, para que no ofrenden, para que no participen de la cena. El diablo los engaña de tal forma que las personas no se bautizan. Porque el diablo los engaña, no, porque todavía no estoy preparado, porque todavía no soy santo, porque todavía no me salieron las alas, no tengo las alas. El diablo los engaña. Y la Biblia dice que el que cree, que se bautice. El Evangelio de Marcos, capítulo 16. El que cree, que se bautice, dice Dios. Entonces no le des lugar al diablo. Porque la Biblia dice que cuando se bautizan, los cielos se abren, dice. Jesús se bautizó y los cielos se abrieron sobre él. Entonces, ¿por qué le tengo que dar lugar al diablo? Le tengo que dar lugar a Dios. Es mentiroso, engañador, es ladrón. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Viene el diablo, te hurta, ¿sí? ¿Saben lo que es un hurto? Se llevan algo sin que se den cuenta. Y el diablo te lleva, ¿sí? Te atrapa y no te diste cuenta. Te fuiste. Te fuiste y te perdiste. Te fuiste al mundo y te perdiste. Te mató. Mató tu vida espiritual, te destruyó completamente. Como decía el hermano, están los sábados los hermanos luchando con los chicos que tienen adicciones. ¿Por qué? Porque el diablo los engaña, los mete en esas trampas. Los hurta, los mata, los destruye completamente, metido en la droga, en el alcohol, en un montón de cosas. Y los destruye completamente. El lunes fuimos a la mañana con un hermano a llevar mate cocido y torta frita en la Sachira, a la mañana temprano, a los chicos que están en la calle, que están drogados, que están ahí, que no van a su casa, porque en su casa no los aguantan, no los soportan, porque ellos le roban a la familia, y están ahí en la calle. Y el otro día cuando fui yo, el día sábado, fui a la tarde y le llevé mate cocido y torta frita, y una de las chicas me dice, ay, gracias, estaba comiendo pan de la basura, dice. Y los tiene engañados, los hurtó de su casa, de su familia, del seno de su familia, de su madre, de su padre, y los atrapó, los envolvió en la droga, los mató espiritualmente y los tiene ahí, destruyéndolos. No los puede matar porque Dios no le permite, pero los destruye completamente, están completamente destruidos. Y simplemente fuimos a llevar un mate cocido y unas tortas fritas para llevar un poquito del amor de Dios, porque están completamente engañados. Porque el diablo les miente. Entonces Dios nos dice a nosotros, no deis lugar al diablo. En 2 Corintios 4:4 dice que nos ciega. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué no hay que darle lugar? Porque te ciega, no te deja ver. Y cuando no te deja ver, no encontrás el camino. Simple. Te ciega. Entonces, no deis lugar al diablo. Te acusa. Apocalipsis 12:10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido el Salvador, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El diablo acusa y acusa y acusa porque vos te equivocaste y cometiste un error y el diablo te está acusando, acusando. Mas Cristo no vino a acusar a nadie, sino que vino a salvar, dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Dice que Jesús vino, pero a salvar, no vino a acusar a nadie. Y el que acusa es el diablo y está ahí acusando, del cual te impide que vos avances en el camino de Dios porque te quiere hacer sentir mal, porque te equivocaste. Todos tropezamos. Pero en la misericordia de Dios, Dios dice que extiende su mano, dice el Señor, y que te levanta, y que te levanta, y que te levanta.
Porque cuando tu hijo corre y se cae, vos corres como padre y lo levantás, lo sacudís, lo limpiás y le preguntás, ¿te golpeaste? ¿Estás bien? Lo mismo hace Dios. Cuando caemos, Dios corre a nuestro auxilio y nos levanta, nos limpia. El sacerdote Josué cayó y el diablo lo acusaba. Lo acusaba y dice que vino el ángel de Dios y dice que Jehová te reprenda, Satanás, le dijo. Y dice que le cambió la vestidura, le quitó las vestiduras viles y le puso vestiduras blancas, resplandecientes. Y lo devolvió de nuevo. Pero el diablo lo acusaba. No deis lugar al diablo, dice el Señor. Te seduce. Proverbios 6:25 dice, no pienses en esa malvada, no te dejes engañar por su hermosura, ni te dejes cautivar por su mirada. El diablo seduce en todos los ámbitos, en todo. Trae seducción para que vos caigas y para que te alejes del camino de Dios. Y no quiero darle mucha importancia en el sentido, en la prédica al diablo, pero sí tengo que mostrarte lo que dice la palabra. No voy a leerte todo lo que dice la palabra en cuanto al diablo, ¿sí? Pero sí quiero mostrarte algo de lo que dice la palabra y por qué te dice no deis lugar al diablo. Te persigue, 1 de Pedro 5:8, sé sobrio y velá, dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda, dice alrededor buscando a quien devorar, siempre anda, no para, siempre anda ahí buscando, siempre te está persiguiendo. Siempre está tratando de que vos tropieces, de que vos seas engañado, siempre está tratando de mentirte, siempre está tratando de acusarte, aunque no hagas nada, él quiere acusarte para que vos te sientas mal. Entonces él siempre está ahí persiguiendo, por eso nos persigue. 2 de Corintios 4:9 dice, perseguidos, decía Pablo, mas no desamparados, porque Dios siempre está con nosotros. Siempre nos persigue el diablo, pero Dios está con nosotros, decía Pablo. Perseguido, mas no desamparado. ¿Por qué no estaba desamparado? Porque tenía la protección de Dios, porque Dios lo cuidaba. Y él siempre, el máximo, digamos, triunfo o la máxima gloria o el máximo honor que siempre busca tener, es que nosotros maldigamos a Dios. Eso sería el triunfo del diablo. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 9, dice que la mujer entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Y no le estaba hablando Dios a Job. Claro que no le estaba hablando. Es obvio que le estaba hablando al enemigo para que después de todo lo que le pasó a Job, era un hombre que tenía, por así decirlo, todo. Tenía una familia, tenía muchos hijos, tenía dinero, tenía campo, tenía ganado. Estaba bien económicamente y de la noche a la mañana se quedó sin trabajo, se quedó sin familia, se enfermó, le pasó todo. Todo lo que no quisiéramos que nos pase. No perdió un hijo, perdió todo. Todos los hijos. Nos duele enterrar uno, imagínate los que enterró él. Y el diablo quería que Job maldijera a Dios y sería el caos de su vida. Entonces, no demos lugar al diablo, ¿sí? Lo que nos recomienda Dios es que nosotros tenemos que darle lugar a Él. Tenemos que darle lugar a Dios, ¿sí? En todo momento tenemos que darle lugar a Dios. La palabra de Dios dice, en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es que, escrita, inspirada del hombre, la escribió un escritor, un artista, no, dice que la palabra de Dios es inspirada, es la inspiración divina de Dios puesta en nuestra mano. Entonces, tengo que darle lugar a Dios. ¿Cómo le voy a dar lugar? Leyendo la Biblia, recurriendo a la palabra de Dios. Tengo que darle lugar a Dios. Tengo que recurrir a la palabra de Dios porque recurrir a la palabra de Dios es la inspiración de Dios que Dios me dejó para que yo no caiga en las artimañas del enemigo, para que yo conozca a mi enemigo, para yo saber contra quién estoy luchando.
No estoy luchando contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldades. Entonces Dios nos dice que toda la Escritura, ¿sí? Toda la palabra es inspirada por Dios. Y nosotros tenemos que darle lugar a Dios a través del devocionar, de levantarme a la mañana, de poder leer, de poder conocer, de poder saber quién es Dios, ¿sí? Y las cosas que el enemigo quiere hacer para que yo tropiece, para que caiga. Pero debo darle lugar a Dios. Si yo no leo la palabra de Dios, la inspiración de Dios que Dios me dejó, no le estoy dando lugar a Dios. Estoy resolviendo mis problemas con mis propios criterios, pensando, tratando de resolver mi vida, ¿sí? A mi manera. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero sométanse a Dios, ríndanse a Dios, entréguense a Dios, clamen a Dios, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Pero le hemos clamado, le hemos pedido, nos hemos sometido a Dios cuando hay presión espiritual, cuando te despiden del trabajo, cuando las cosas parece que no te salen bien, cuando el diablo te persigue, te acecha y te presiona espiritualmente, te sometes a Dios, vas a orar y vas a clamar y vas a pedirle a Dios y vas a llorar delante de Dios, te sometes a Dios hasta que el diablo huya. Dice que el diablo cara a cara con Jesús tuvieron un encuentro, un enfrentamiento. Que el Señor lo reprendía y decía, escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo no pudo y dice, y le dejó por un tiempo. Y se va. El diablo huye, dice, ¿no? Someteos pues a Dios, pero también tenés que resistir, tenés que aguantar la presión. Tenés que creer que Dios está con vos. Sometete a Dios, no le des lugar al diablo. Porque cuando dejás de resistir, cuando te cansás, ahí le está dando lugar al diablo. No estás creyendo que Dios está ahí. Hasta lo último el Señor está ahí. Hasta lo último. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo, dice. Te acecha el diablo, obvio. Pero tomá las armaduras de Dios. Empezá a vestirte para ir a la batalla, para ir a la guerra. Empezá a tomar lo que Dios te dio. Cuando David iba a pelear con el gigante, con Goliat, lo quisieron vestir con una vestidura que no era la indicada. Y él dijo, no, esto no es para mí. Dijo, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esa es la cobertura de David. Y esa es tu cobertura cuando vos vas a la batalla. Yo voy en el nombre de Cristo. Cubierto por la sangre de Cristo, de la mollera a la planta a los pies. Y reclamo las promesas de Dios. Y vas a la batalla, pero Dios dice que vos le tenés que dar lugar. Dale lugar a Dios. No le des lugar al diablo. Dice Juan 5:18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Claro que no te puede tocar, a menos que vos le des lugar, obvio. Si vos le das lugar, él te va a venir y te va a tocar, obvio. Siempre va a ser. La casa dice que está limpia, pero si no la cuidamos, dice que viene el que salió con 7 más. ¿Sí? Entonces, no hay que darle lugar. Hay que someternos a Dios, hay que ir a la palabra de Dios, hay que vestirnos con las armaduras de Dios. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditamos en la palabra, le damos lugar a Dios, meditamos con Dios, pensamos en las cosas que nos dice Dios, en cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que resolver, cómo tenemos que manejar nuestro matrimonio, qué tiene que hacer el hombre, amar a la mujer, simple. ¿Sí? Pero para eso tenés que leer 1 Corintios capítulo 13, donde te da la descripción de lo que es el amor. El amor todo lo espera, todo lo soporta, ¿sí? Que no lo soportamos, ¿sí? No, cuando vienen te dicen, pará, que mi mamá no me decía eso, ¿sí?
Y no lo aguantamos. Pero dice la Biblia que el amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. ¿Y a la mujer qué le dijo? ¿Qué le dijo a la mujer? Que se someta, sí. ¿Y la mujer se somete? No, claro que no, por supuesto que no. Pero démosle lugar a Dios y no al diablo. Y sometámonos. Y cuando te sometes, la bendición de Dios está sobre tu vida. Una vez, cuando íbamos a la iglesia allá en el Mercado Central, vino una pastora de otro país y ella contaba y decía, ella y su esposo eran pastores y que ella cuando salía de la iglesia quería ir a la casa de su mamá y el esposo le decía no. Y ella se iba a la casa y enojada. Y cuando cocinaba, cocinaba de mala gana, sí. ¿No? Y hasta que entendió que se tenía que someter. Cuando se sometió al esposo, salían de la iglesia y el esposo mismo le decía, vámonos de tu mamá. Decía, recibió la bendición, pero hasta que se sometió. Se sometió, no era que se tenía que someter como una esclava, sino que se sometía a Dios, a lo que Dios decía. Y Dios le dio la victoria. Enseguida el esposo le dijo, vámonos de tu mamá, quería de tu mamá. Y salía de la iglesia y se iban a lo de la madre de ella. Pero mientras no se sometía, claro, Dios endurecía el corazón del esposo y le decía no. Y entonces ella se iba y se iba enojada. No daba lugar a Dios, a la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ir a la Escritura, tenemos que vestirnos, tenemos que someternos a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el maligno no nos toca, ¿sí? A menos que le demos lugar, ¿sí? Y tenemos que meditar en la palabra de Dios, en lo que Dios nos quiere hablar, en lo que Dios nos dice. Porque cuando meditamos en la palabra de Dios y no se aparta de nosotros, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, lo que está escrito acá, para que vos medites y hagas conforme a todo lo que está escrito acá, ¿sí? Entonces, cuando hacemos conforme, ¿sí? Dice que nosotros no tenemos que provocar a ira a nuestros hijos, y a veces provocamos a ira a nuestros hijos, ¿sí? Dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿sí? Dice que tenemos que ayudar, tenemos que bendecir, tenemos que visitar, ¿sí? Dice un montón de cosas, o sea, y dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, ¿no? Porque tiene un propósito, si vos lo haces, le das lugar a Dios y haces las cosas que Dios te dice, porque entonces, ahí cuando vos hagas y le des lugar a Dios, dice, harás prosperar tu camino. Y por eso muchas veces, no podemos prosperar, no podemos avanzar, porque no hacemos conforme a lo que nos dice Dios. Tenemos que darle lugar a Dios, porque tiene un propósito, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Qué lindo cuando todo nos sale bien. Es hermoso cuando todo nos va bien, cuando nos sale bien. Es maravilloso. Y ya voy a ir terminando porque un hermano allá me dijo, predica vos, dice, hacela corta, me dijo. No voy a decir el nombre, ¿sí? Así que no nos vamos a quedar hasta tarde, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son, dice, carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, ¿sí? Las armas de nuestra milicia no son carnales, claro que no. No es que nosotros vamos a la armería y compramos un arma. Nosotros nos arrodillamos y peleamos contra nuestro enemigo, ¿sí? Agarramos el escudo de la fe y nos arrodillamos, nos cubrimos de todo dardo y saeta del enemigo que quiera tirar, ¿sí? ¿Vieron la película de 300 cuando se cubren todo y llueve las flechas y está el del medio y se mata de risas? Porque caen todas las flechas y no le pegan porque están todos cubiertos con el escudo. Así tenemos que hacer nosotros, cubiertos con el escudo de la fe y reírnos cuando el diablo manda todo dardo y saeta en el nombre de Jesús. Ahí, gozoso en el Señor, peleando. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Oro, reclamo la palabra de Dios, aplico la palabra de Dios, ¿sí? Y si necesito, avanzo, ayuno, hago cosas, ¿sí? No sé si alguno ha leído El arte de la guerra o si ha escuchado de eso, ¿sí? Es un libro que se escribió hace muchos años
Y tiene algunos puntos, lo voy a decir rapidito, algunos puntitos, ¿no? Uno de los puntos es ocultar tus intenciones, o sea, que no tenemos que descubrir las cosas delante del enemigo, ¿no? O sea, cuando Gedeón fue a pelear, ¿sí? Dios le dio una estrategia, 300 hombres, era un ejército grande el que tenía al frente, ¿sí? Le dio una estrategia, no descubrió lo que iba a hacer, sino que hasta que fue, se subieron a la montaña, eran teas con aceite, las prendieron fuego, las tiraron para abajo y empezaron a hacer barullo como que era un ejército inmenso y el enemigo se asustó, salió corriendo, vencieron al enemigo, ¿sí? Entonces, canalizar la información. La información es poder, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener información, ¿sí? Si no leemos la Biblia, o sea, no tenemos información. Primero no tenemos información de quién nos defiende, quién nos rescató, quién pagó por nuestra vida, ¿sí? Cómo obtuvimos la salvación. No tenemos información de Dios y no tenemos información del enemigo, ¿sí? Entonces, canalizar la información es poder, ¿sí? El conocimiento, dice, el conocimiento te determina la estrategia, ¿sí? Porque cuando vos tenés conocimiento de lo que con lo que tenés que luchar, ¿sí? Entonces tenés estrategia, cómo hacer, ¿sí? Cómo ir a pelear contra eso que está acechando tu vida, ¿sí? Porque a veces, en el caso de las adicciones, las personas no entienden que están luchando contra algo espiritual, ¿sí? Y entonces se enojan contra la persona. No es nuestra lucha contra sangre y carne, sino que se enojan contra la sangre y la carne, contra la persona. Pero no saben que detrás de esa persona hay todo un ejército de demonios que está acechando a esa persona, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos conocimiento, vamos a saber cómo luchar, cómo enfrentar, cómo tomar, ¿sí? El toro por las astas, como dice el dicho, ¿no? Adaptarte a las circunstancias, ¿sí? Y acá tenemos unos puntos dentro de esto, ¿no? Que habla de doctrina, tiempo, terreno, mando, estructura, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La doctrina es que tenemos que tener la ley de Dios, nosotros, ¿no? O sea, el tiempo está hablando de cuando las personas van a la guerra y vos vas a ir a otro país, tenés que saber el clima, si vas en verano, si vas en invierno, ¿sí? Alemania cuando fue a pelear en Rusia perdió porque cuando fue en ese momento era el peor momento del año, o sea, era el invierno más tremendo que había, y los rusos están acostumbrados, Alemania no, y ahí se debilitaron, ¿sí? Y cuando hablamos de terreno, ¿en qué terrenos vamos a ir a pelear? ¿Sí? Nosotros fuimos a repartir mate cocido y era un terreno donde no están alabando a Dios, no era un culto a Dios, ¿sí? Eran chicos que están en las tinieblas, en la oscuridad. Es más, estábamos dando el mate cocido, estábamos hablando, quisimos orar y algunos dijeron, no me oré porque yo sé lo que va a pasar, no me quiero sentir mal. Y después de hablar un rato con ellos, por allá a lo lejos apareció uno y dijo, saludó, hola, y dice, son pastores, ¿no? Y lo saludó al hermano Juan y dijo, sí, porque vi la luz, dijo. Y le había visto la luz. O sea, vio la luz que lleva, la luz que está en él, la luz que está en la iglesia. Vosotros sois la luz del mundo, dice la palabra, ¿sí? Y esa persona vino de allá de lo lejos y no lo vio Juan, vio la luz que estaba en él. Y eso es lo que vio. Entonces, nosotros en el terreno que íbamos a ir a llevar ese mate cocido, antes de entrar en ese terreno, fuimos a la iglesia y dijimos, vamos a orar. Entonces, antes de ir al terreno, oramos, ¿sí? Conocíamos el terreno en el que nos estábamos metiendo, ¿sí? El mando, cuando habla de mando, está hablando de jerarquía, ¿no? O sea, Dios, Jesús, nosotros, ¿sí? Y cada uno de nosotros, ¿sí? El padre de casa es el sacerdote de la casa, tiene un mando, tiene que guiar a la familia, ¿sí? El siervo de la iglesia tiene que rendir cuenta al pastor, el pastor a Dios y a Jesús, y Jesús va a Dios y así, ¿sí? Cuando habla de las estructuras, habla de las herramientas que tenemos, ¿sí? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar todo argumento, ¿sí? Se derriban los argumentos porque las armas son poderosas, ¿sí? Entonces, esto habla del arte de la guerra, porque es una guerra lo que nosotros tenemos, constantemente, ¿sí? Administrar tus recursos. La Biblia dice, no des tus perlas a los cerdos, ¿sí? Tenés que administrar los recursos, no malgastarlos, ¿sí? Saber dónde ir a gastarlos, ¿sí? Esa bala o esa arma que tenés, ¿sí? Espiritual, saber, ¿sí? Cuándo emplearla, dónde gastarla, ¿sí? Equilibrar tus valores, ¿no? Y esto habla de
de los reconocimientos, ¿no? Cuando equilibrar tus valores está hablando de, y le quiero compartir acá un versículo que está en Primera de Tesalonicense, que está Primera de Tesalonicense 4:12. Bueno, acá me perdí. Cuando habla que tenemos que reconocer a nuestros hermanos, ¿sí? A nuestros hermanos espirituales. Y eso es lo que habla, ¿no? Cuando equilibramos nuestros valores tienen que estar equilibrados en eso, ¿sí? Porque en la iglesia hay autoridad, ¿sí? Está el obrero, está el diácono, está los colaboradores, están los pastores, ¿sí? Hay autoridad. Entonces nosotros tenemos que equilibrar, ¿sí? Esos valores, ¿sí? ¿Y qué habla? De una armonía en la iglesia, ¿sí? De una armonía en la iglesia. No podemos estar divididos en la iglesia, ¿sí? No podemos estar divididos en la iglesia cuando tenemos que ir a hacer cosas. El cuerpo de Cristo está unido. La mano esta no está peleada con esta mano. Entonces el cuerpo de Cristo tiene que estar unido, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ir a hacer una pelea, ¿sí? Y aprender a rectificar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hay estrategia, ¿no? Pero a veces hay que emplear otro tipo de estrategia. Jesús le dijo a los discípulos, este género no sale sino con ayuno y oración, ¿sí? O sea, a veces hay que modificar. Estamos en una lucha espiritual, no sale el demonio, bueno, tenemos que ayunar, tenemos que orar más tiempo, tenemos que darle más lugar a Dios, ¿sí? O sea, tenemos que rectificar esa lucha, ¿sí? Y termino, adquirir el control, ¿no? O sea, tener siempre el control. Dios dice que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? O sea, control, ¿sí? La Biblia dice que Dios tiene el control de todo, ¿sí? Entonces, no salirnos de cuando hay una guerra espiritual, ¿sí? No tener el control, el dominio, ¿sí? De nuestra vida, porque Jesús está con nosotros, porque Dios está con nosotros. No le den lugar al diablo, ¿sí? No airaos, pero no pequéis, dice el Señor, ¿sí? Porque cuando nos enojamos, dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿sí? Entonces cuando nos enojamos, no está obrando la justicia de Dios. Le estamos dando lugar al enemigo, ¿sí? Y termino con esta pequeña historia. Había una mujer que curaba las verrugas. ¿Conocen lo que son las verrugas? ¿Sí? Son unas cosas que te salen en el cuerpo. Y la gente cuando le iba a decir que le curara la verruga, ¿no? La mujer le decía que no y se lo decía mal. Entonces la otra persona se iba enojada, ¿no? Y entonces después esta mujer, no sé lo que hacía, pero le terminaba curando la verruga y le decía, lo que pasa es que yo te tengo que decir así para que vos te enojes, dice, porque ahí yo puedo curarte, le decía. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, sino que está el diablo obrando ahí, haciendo esos milagros engañadores, ¿sí? ¿Para qué? Engaña al mundo entero el diablo con estas cosas. Entonces, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Se abre la puerta y el diablo entra y empieza a engañar, empieza a hacer cosas tremendas. Por eso esta mujer estaba atrapada en los lazos del diablo, hacía curanderismo y curaba de esa forma, diciéndole a la otra persona no, y la otra persona se enojaba. Y cuando la persona se enojaba, le daba lugar al diablo. Y ahí operaban las tinieblas, ahí los principados, las potestades, y ahí ocurren todas las cosas que ocurren en la oscuridad. Entonces, Dios nos dice, no den lugar al diablo. Denle lugar a Dios, hermano. Denle lugar a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la cobertura de Dios, para que cuando el diablo venga a querer acecharnos, no nos pueda tocar. Y para que nos podamos someter a Dios y el diablo huya de nuestras vidas. Amén. Así que vamos a tomar esta palabra, esta recomendación de Dios y la vamos a hacer carne en nosotros, ¿sí? Y no darle nunca lugar al diablo. Amén. Dale un aplauso al Señor.